A los 8, mis padres me dejaron en una estación de autobuses. Un extraño se quedó y después de su muerte supe que me dejó 5M. Volvieron para extorsionarme. En la corte, se rieron. Me representaré a mí misma. La sala del tribunal estaba tan intensamente silenciosa que podía escuchar el débil zumbido rítmico de los conductos del aire acondicionado, profundamente enterrados en el techo alto. Era un zumbido mecánico, bajo y constante, que parecía vibrar a través de las pesadas mesas de roble y directamente en mis huesos. Me senté completamente sola en la mesa de la defensa. Mis manos descansaban planas sobre la madera pulida, los dedos perfectamente quietos. No me inquieté. No miré hacia atrás. 3 filas detrás de mí, la galería estaba mayormente vacía, a excepción de algunos estudiantes de derecho que revisaban sus teléfonos y un par de reporteros locales en busca de una primicia matutina. Mantuve mis ojos fijos en el estrado vacío del juez, respirando el familiar y sofocante olor a papel legal viejo, cera para pisos y el innegable olor a sudor nervioso. Era un olor que conocía íntimamente. Ahora tengo 30 años y me gano la vida en salas exactamente como esta. Soy abogada de derecho familiar. Paso mis días desbaratando matrimonios complicados, luchando por amargos acuerdos de custodia y diseccionando las partes más oscuras y codiciosas de la naturaleza humana. Pero hoy era completamente diferente. Hoy, el grueso expediente color manila, perfectamente alineado en la mesa frente a mí, tenía mi propio nombre impreso en negrita. Lentamente levanté la mano y ajusté la manga izquierda de mi blazer gris oscuro. Era un traje hecho a medida, impecable, inflexible e increíblemente caro. Es el tipo de armadura que usas cuando necesitas entrar en una sala de hostal y hacer saber a todos que tienes todas las cartas. Al otro lado del ancho pasillo central, sentados en la mesa del demandante, estaba la razón por la que necesitaba usar esa armadura hoy. Mi madre, Brenda. Se sentía increíblemente extraño, casi tóxico, incluso pensar esa palabra en mi cabeza. Mamá. No la había llamado así en 22 años. Llevaba un vestido azul marino barato y sin forma que parecía haber sido sacado de una estantería de ofertas específicamente para la actuación de esta mañana. Era una elección de vestuario altamente calculada. Era el tipo de vestido conservador y modesto que le gritaba al juez, mírame. Solo soy una madre sencilla, desconsolada y afligida que desesperadamente quiere que su familia destrozada se vuelva a unir. A su lado se sentó mi padre, Frank. Su postura era absolutamente terrible. Estaba encorvado hacia adelante, con los hombros redondeados, las manos tan fuertemente agarradas en su regazo que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Sus ojos se movían nerviosamente por la cavernosa sala, mirando los paneles de madera, las pesadas puertas, el alguacil, como un animal acorralado tratando desesperadamente de calcular una ruta de escape. Y justo detrás de ellos, recostado casualmente en el banco de madera maciza de la galería, estaba Esteve, mi hermano menor, el niño de oro, el que decidieron quedarse. Ahora tenía 28 años, pero se sentó allí con la postura arrogante y profundamente petulante de un adolescente mimado que realmente cree que el universo gira a su alrededor. Llevaba un llamativo traje entallado que intentaba demasiado parecer adinerado, rematado con un ostentoso reloj de oro de gran tamaño que seguía captando el duro resplandor de las luces fluorescentes del techo cada vez que movía la muñeca. Una sonrisa enfermiza y demasiado confiada estaba permanentemente pegada a su rostro. Masticaba un chicle lenta y rítmicamente, mirándome la parte trasera de la cabeza como si yo fuera nada más que un pequeño e irritante bache que se interponía entre él y un billete de lotería ganador. Realmente pensaron que lo tenían todo hecho. Me miraron al otro lado del pasillo, sentada completamente sola sin un equipo masivo de abogados corporativos de alto precio flanqueando mis costados, y pensaron que me estaba ahogando en aguas profundas. Pensaron que todavía era esa niña asustada, frágil e inútil de 8 años que habían tirado como basura hace décadas. Asumieron que mi silencio ahora era puro miedo. No tenían idea de en quién me había convertido. No tenían absolutamente ninguna idea de a qué me dedicaba. Cuántos hombres despiadados había destruido en salas como esta o el infierno abrasador que estaba a punto de desatar sobre sus patéticas y codiciosas vidas. Dejé que mis ojos se desviaran hacia su abogado contratado, un tipo llamado Roger. Estaba inclinado, susurrando algo al oído de Frank y asintiendo con entusiasmo.
Roger tenía la energía resbaladiza y demasiado ansiosa de un abogado de bajo nivel que pensaba que estaba a punto de asegurar el pago masivo más fácil de toda su carrera. Me miró y ofreció una pequeña sonrisa condescendiente. Simplemente los observé. No devolví la sonrisa. No fruncí el ceño. Mantuve mi rostro tan inexpresivo, frío e ilegible como una losa de mármol. Ya no les tenía miedo. De hecho, no les había tenido miedo en mucho, mucho tiempo. Solo estaba esperando que el reloj empezara a correr. Las pesadas puertas dobles de latón tachonadas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron de repente con un fuerte golpe resonante, y el alguacil entró. Su voz retumbó, rebotando en las paredes de paneles de madera oscura y exigiendo respeto instantáneo. Todos de pie para la honorable jueza Eleanor Vance. Me puse de pie sin prisas, alisando el frente de mi chaqueta y manteniendo mis ojos respetuosamente fijos en el estrado. La jueza Vance entró. Era una mujer formidable y seria de unos 50 años, con rasgos afilados como de pájaro, cabello plateado recogido en un moño apretado y una notoria reputación por destruir completamente a los abogados desprevenidos que se atrevían a hacerle perder el tiempo en la corte. Tomó asiento en la alta silla de cuero, ajustó las pesadas mangas de su túnica negra y asintió brevemente, indicando al resto de nosotros que nos sentáramos. Mientras me sentaba de nuevo en mi silla, sorprendí a Brenda mirándome por el rabillo del ojo. Rápidamente desvió la mirada, llevando un pañuelo blanco arrugado a su cara y secándose la comisura del ojo. Fue una actuación teatral decente, pero no iba a comprar entradas para el espectáculo. La jueza Vance abrió la gruesa carpeta de manila que descansaba justo en el centro de su escritorio. Hojeó las primeras páginas de los escritos preliminares, sus ojos escaneando rápidamente la densa jerga legal. Luego se detuvo. Bajó ligeramente sus gafas de lectura con montura plateada por el puente de su nariz y miró por encima de ellas, directamente más allá del pasillo central y posó su mirada penetrante en mi lado de la sala. Señorita Cole, dijo la jueza, su voz resonando clara y firmemente a través del pequeño micrófono de su escritorio. Estoy revisando el registro de los procedimientos de hoy y estoy revisando la lista de los consejos de representación. No veo a su equipo legal presente en la sala del tribunal hoy. ¿Estamos esperando que alguien llegue? ¿Necesitamos esperar a su abogado? Al otro lado del pasillo, Esteves soltó un pequeño y desagradable suspiro que sonó exactamente como una risa. Cambió su peso en el banco de madera. Claramente divertido. Escuché a Roger susurrar algo a Brenda y sus falsas lágrimas dramáticas desaparecieron instantáneamente, reemplazadas por una sonrisa amplia y depredadora que no pudo ocultar del todo. Pensaron que me había quedado sin dinero. Pensaron que estaba demasiado asustada para contratar un equipo de defensa o demasiado estúpida para saber cómo manejar una demanda multimillonaria por herencia. Pensaron que estaba sentada allí paralizada por la majestuosidad de la corte, esperando levantar una bandera blanca y entregar una gran parte de mi herencia solo para que se fueran. Respiré lenta y profundamente, dejando que el aire fresco y acondicionado llenara la parte inferior de mis pulmones. Empujé mi silla hacia atrás, la pata de madera raspando ruidosamente y deliberadamente contra el suelo, y me puse de pie. Me tomé mi tiempo. Abotoné el único botón de mi blazer, levanté la barbilla y miré a la jueza Vance directamente a los ojos. No miré a mis padres. No miré a mi hermano. No, su señoría, dije. Mi voz era increíblemente firme, perfectamente modulada y completamente desprovista de vacilación, miedo o duda. Resonó por la sala del tribunal, cortando el aire pesado y expectante como una cuchilla recién afilada. No esperaré a nadie hoy. Me representaré a mí misma. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Era el tipo de silencio pesado y sofocante en el que literalmente se podía oír caer un alfiler sobre la alfombra. El masticar rítmico y molesto de Esteves se detuvo al instante. La sonrisa arrogante fue borrada de su rostro en una fracción de segundo, reemplazada por una mirada de confusión total e inmaculada. Frank tragó con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando violentamente, sus manos de repente agarrando sus rodillas tan fuerte que sus venas se hincharon. Brenda se puso perfectamente, enfermizamente pálida. Me miraron fijamente. Finalmente se fijaron en la forma en que estaba de pie, la forma en que sostenía mis hombros, la total y completa falta de miedo en mis ojos y los escritos legales cuidadosamente organizados en mi mesa.
En esa fracción de segundo, se dieron cuenta de que habían cometido un error de cálculo catastrófico. Habían entrado a ciegas en un matadero legal, y no tenían absolutamente ninguna idea de que yo era quien sostenía el hacha. La jueza Vance levantó una ceja plateada, un destello de genuino interés profesional cruzando su rostro severo. Miró mi postura impecable, notó la confianza en mi voz y asintió lentamente. Muy bien, consejera, dijo, reconociendo mi estatus profesional sin perder el ritmo. Puede proceder. Me senté de nuevo, entrelazando las manos pulcramente frente a mí. Para entender exactamente cómo terminamos en esta sala, luchando por un imperio de 5 millones de dólares, tengo que retroceder. Tengo que retroceder 22 años hasta el momento exacto en que estas personas decidieron que mi vida no valía absolutamente nada. Era la segunda semana de febrero de 1994. Tenía exactamente 8 años. Si alguna vez has vivido en el Medio Oeste durante el pleno invierno, sabes que el frío no solo se asienta en tu piel. Es agresivo. Se arrastra bajo tu ropa, pasa por tus músculos y se asienta directamente en tus huesos, haciéndote doler los dientes. El cielo esa tarde era del color del agua sucia de lavar platos, un gris sombrío, opresivo y uniforme que hacía que todo el mundo pareciera completamente muerto y desprovisto de esperanza. Estaba sentada en el asiento trasero de la destartalada y oxidada camioneta de Frank. La calefacción de ese pedazo de chatarra llevaba rota más de 2 años. Así que tiritaba incontrolablemente, tirando de mi fino y barato abrigo de invierno de nylon lo más fuerte posible sobre mi pequeño pecho. Ni Frank ni Brenda me habían dirigido una sola palabra desde que salimos de nuestra entrada. El silencio dentro del coche era denso, enojado y aterrador. Se sentía como contener la respiración bajo el agua. Frank metió el coche violentamente en el carril de bajada de la estación de autobuses Greyhound del centro. El neumático calvo raspó duramente contra el bordillo de hormigón congelado. Antes de que el coche estuviera completamente aparcado, Brenda abrió la puerta del pasajero de un tirón y salió al viento helado y cortante. No agarró mi mochila. Simplemente abrió mi puerta, metió la mano y me agarró por la muñeca, tirando de mí tan fuerte que mis botas de nieve resbalaron sobre el pavimento helado. No me miró a la cara. Me llevó hacia el edificio, arrastrándome a través de las pesadas puertas correderas automáticas de vidrio de la terminal. En el momento exacto en que entramos, el olor me golpeó como un golpe físico. Era una mezcla sofocante y profundamente deprimente de humo rancio de cigarrillo, café barato derramado, lana mojada y cualquier químico de limón fuerte que usaban para fregar los suelos sucios. Brenda me llevó directamente a un largo banco de madera rayado que estaba justo al lado de una fila de taquillas de metal muy abolladas. Siéntate, espetó. Su voz era completamente plana, totalmente desprovista de cualquier calidez materna o vacilación. Sonaba como si estuviera dando una orden a un perro callejero, no a su propia hija de 8 años. Me encaramé al duro e incómodo banco de madera, mis piernas cortas colgando a unos centímetros de los azulejos del suelo gastados. La miré, todo mi cuerpo temblaba, mis dientes castañeteaban por el frío. ¿A dónde vamos, mamá?, pregunté, mi voz pequeña, sin aliento y asustada. Finalmente me miró, pero sus ojos estaban completamente muertos. No había nada detrás de ellos. Metió la mano en su bolso de cuero grande y desordenado, rebuscó durante unos segundos y sacó una barra de granola genérica y aplastada. Me la empujó bruscamente en mis manos congeladas. Tu padre necesita comprar los billetes de autobús, dijo, señalando vagamente por encima de mi hombro hacia los concurridos mostradores de billetes al otro lado de la enorme y resonante sala. Necesito ir a ayudarlo. Siempre se equivoca en las filas y se confunde. Tardará 10 minutos, quizás 15. No te muevas de este banco, Alice. ¿Me entiendes? No hables con nadie. Solo espera aquí mismo. Está bien, susurré, agarrando la aplastada y patética barra de granola contra mi pecho como si fuera un escudo protector. Se dio la vuelta inmediatamente. No se inclinó para abrazarme. No me besó la frente. No me dijo que me quería. Simplemente me dio la espalda y se alejó, sus pesadas botas haciendo un fuerte clic en el suelo de linóleo. La vi atravesar las puertas correderas de cristal y salir de nuevo a la fría y gris tarde. La vi acercarse y volver a subir al asiento del pasajero de esa oxidada camioneta.
Vi las luces de freno parpadear en rojo brillante. Y luego, a través del cristal, vi el coche arrancar y alejarse, incorporándose al denso tráfico de la ciudad hasta que fue completamente engullido y desapareció de la vista. Simplemente me senté allí. Le creí porque cuando tienes 8 años, tienes que creer absolutamente que tu madre va a volver por ti. La realidad alternativa es simplemente demasiado masiva, demasiado horrible y demasiado destructiva para que el cerebro de un niño la procese sin romperse por completo. Así que, me senté perfectamente quieta. Sentí la textura rugosa exacta de la madera bajo mis manos congeladas. Escuché las voces metálicas e incomprensibles que salían del altavoz anunciando salidas a lugares de los que nunca había oído hablar. Indianápolis, Denver, San Luis. Esperé 10 minutos. Luego esperé 15 minutos. Y luego simplemente seguí esperando. Me senté en ese duro banco de madera durante 4 horas seguidas. 4 horas es una eternidad absoluta cuando tienes 8 años, tiritando con un abrigo barato y completamente sola en un enorme edificio resonante lleno de extraños que se mueven rápidamente. Me comí la barra de granola aplastada en los primeros 20 minutos, no porque mi estómago tuviera hambre, sino porque estaba atado en nudos tensos y dolorosos y masticar le daba algo que hacer a mi mandíbula temblorosa además de entrar en pánico. La terminal estaba increíblemente ocupada al principio. Familias arrastrando maletas pesadas con ruedas, hombres de negocios con trajes baratos y arrugados revisando nerviosamente sus relojes, personas corriendo a mi lado hacia las puertas de embarque con la cabeza gacha. Observé cada cara que pasaba por mi banco, mis ojos se movían frenéticamente, rezando a un Dios que apenas entendía que la siguiente persona en cruzar esas puertas correderas sería Brenda o Frank. Un tipo que llevaba una caja de guitarra golpeada y cubierta de pegatinas se sentó en el otro extremo de mi banco, se puso un sucio gorro de lana sobre los ojos y se durmió casi al instante. Una mujer mayor envuelta en un grueso abrigo de lana se detuvo frente a mí 2 veces durante la segunda hora. Tenía ojos amables y me preguntó dónde estaban mis padres. Ambas veces, la miré directamente y le dije la misma mentira que repetía frenéticamente en un bucle interminable en mi propia cabeza. Están comprando billetes, dije, señalando con un dedo tembloroso y frío hacia las largas filas de los mostradores de billetes. Volverán enseguida. Defendí a las personas que me habían abandonado porque admitir la verdad en voz alta significaba admitir que todo mi universo acababa de colapsar violentamente. Para la tercera hora, el sol comenzó a ponerse afuera. Las grandes ventanas de vidrio en la parte delantera de la estación pasaron de un gris oblicuo a un negro intenso, actuando como espejos gigantes que reflejaban las duras luces fluorescentes zumbantes dentro de la terminal. La multitud disminuyó significativamente. La estación se volvió inquietantemente, incómodamente silenciosa. Mis pies dentro de mis botas de nieve estaban completamente entumecidos por el aire frío que entraba constantemente por debajo de las puertas automáticas. Mi garganta ardía con lágrimas calientes que me negaba obstinadamente a dejar caer. Había dejado de señalar el mostrador de boletos. Había dejado de mirar las puertas corredizas de vidrio. La pesada, aplastante y sofocante realidad finalmente comenzaba a sentarse profundamente en mi pequeño pecho. La agonizante comprensión de que no estaban comprando boletos. No estaban perdidos entre la multitud. Se habían ido. Las personas que se suponía que me protegerían de los monstruos en la oscuridad simplemente se habían ido y me habían dejado en la oscuridad para ser devorada. Alrededor de las 4 horas, cuando la estación estaba mayormente vacía, una mujer llamada Sara finalmente me notó. Trabajaba en el mostrador de información central, sentada detrás de un grueso panel de vidrio, respondiendo preguntas todo el día. Se acercó caminando, sus zapatos de suela de goma sensatos chirriando ruidosamente sobre el linóleo. Tenía el cabello castaño encrespado, ojos cansados y una mancha de café en la camisa de su uniforme. Se sentó pesadamente a mi lado en el banco de madera. La madera gimió bajo su peso. Me preguntó mi nombre y yo se lo dije. Me preguntó a dónde se habían ido mi mamá y mi papá. Le conté la historia de los boletos y los 15 minutos. Sara me miró y vi algo en su expresión que me hizo sentir un nudo en el estómago. Era lástima. Una lástima total, devastadora y desgarradora. Asintió lentamente, exactamente como lo hacen los adultos cuando intentan con mucho esfuerzo no asustar a un niño que ya está en grave peligro catastrófico. Voy a hacer una llamada rápida,
cariño, dijo suavemente, extendiendo la mano para acariciar mi rodilla. Tú quédate aquí conmigo. Todo va a estar bien. 10 minutos después, 2 agentes de policía de la ciudad entraron por las puertas correderas de cristal. Sus pesados cinturones de servicio traquetearon con cada paso que daban. Justo detrás de ellos venía una mujer de aspecto frenético que llevaba un grueso portapapeles y un abrigo beige. No buscaron a Brenda ni a Frank en la estación. Caminaron directamente hacia mi banco. Me metieron en la parte trasera de un coche patrulla. Recuerdo haber estado sentada en el asiento de plástico duro, mirando por la ventana las oscuras y heladas calles de la ciudad, viendo cómo las luces amarillas de las calles se difuminaban en largas estelas a través del cristal mientras nos alejábamos. No lloré. No grité. Simplemente me quedé permanentemente entumecida. Me llevaron directamente a un edificio de administración de servicios infantiles del condado. Entrar por esas pesadas puertas de cristal fue como pisar otro planeta. Un mundo completamente desconectado de la vida humana normal. Todo dentro estaba bañado en una luz fluorescente blanca, dura y cegadora que me dio un dolor de cabeza instantáneo. El aire olía intensamente a lejía industrial, papel viejo y un persistente aroma a desesperación. Me metieron en una sala de espera con duras sillas de plástico azul atornilladas firmemente al suelo y un televisor montado peligrosamente alto en una esquina, reproduciendo un colorido dibujo animado con el volumen completamente apagado. Me senté en una de esas sillas de plástico azul, subiendo las rodillas firmemente al pecho, haciéndome lo más pequeña posible. Miraba obsesivamente la pesada puerta de madera que daba al pasillo principal, todavía medio esperando que Frank irrumpiera por ella en cualquier momento, frenético, sin aliento y disculpándose sin cesar por la enorme y terrible confusión. Pero la puerta nunca se abrió para él. Pasé 3 días completos viviendo en ese edificio estéril y aterrador. Me trasladaron de una habitación a otra, sentándome frente a escritorios de metal baratos de trabajadores sociales agotados con ojeras que me hacían las mismas preguntas invasivas una y otra vez. ¿Cuál es tu dirección? ¿Tus padres peleaban mucho? ¿Alguien en la casa alguna vez te lastimó? Cada vez que sonaba el teléfono en sus escritorios, mi corazón latía violentamente contra mis costillas. Pero nunca era por mí. El silencio de mi familia era absoluto. Era ensordecedor y completo. Al tercer día, sentada en una cama de campaña en una sala de espera temporal, algo dentro de mi cerebro simplemente se cerró. Me di cuenta de que las palabras eran completamente inútiles. Llorar era una pérdida de energía. Nadie iba a volver a salvarme. Así que, construí una pared masiva, impenetrable e invisible alrededor de mi mente. Dejé de hablar por completo. Cuando los trabajadores sociales me hacían preguntas, simplemente miraba fijamente al suelo. Decidí que si me hacía completamente invisible, si nunca decía una palabra y nunca pedía nada, entonces nada podría volver a lastimarme tan gravemente. Elegí activamente convertirme en un fantasma. Me convertí en propiedad oficial del estado de Ohio. Durante los siguientes meses agonizantes, reboté violentamente a través del sistema de cuidado de crianza de emergencia. Fue un caos caótico y aterrador de casas extrañas, dormitorios superpoblados compartidos con niños enojados y adultos que estaban demasiado agotados emocionalmente para preocuparse, o que claramente solo lo hacían para cobrar el cheque mensual del gobierno. Llevaba mis pocas pertenencias en una bolsa de basura de plástico negro. Nunca me molesté en desempacarla. Nunca dije una sola palabra a mis padres de crianza temporal o a los otros niños de los hogares. Comí cualquier comida barata que me ponían delante. Dormí cuando me decían que durmiera y existí en un estado de silencio defensivo total y sofocante. Los trabajadores sociales, sobrecargados de trabajo, finalmente me etiquetaron como un caso profundamente problemático. Escribieron largas notas clínicas en mi grueso expediente sobre mutismo selectivo y trauma infantil grave. Me miraron con la misma lástima agotadora y pesada que Sara me había mostrado en la estación de autobuses. Pero la lástima no te da un hogar seguro. La lástima solo te hace sentir más como un alienígena roto. Me estaba ahogando lentamente en mi propia mente, completamente convencida de que era fundamentalmente defectuosa y totalmente imposible de amar. Después de todo, si mi propia madre podía mirarme a los ojos, darme una barra de granola y tirarme en una parada de autobús como un pedazo de basura,
¿Por qué demonios alguien más en el mundo querría tenerme? Me estaba resignando a la sombría realidad de una vida de soledad. Era una tarde de martes miserable y lluviosa. Estaba de vuelta en el edificio de servicios infantiles del condado, sentada en la esquina de la misma sala de espera estéril mientras mi frustrada trabajadora social hacía llamadas telefónicas, tratando de encontrar otra colocación temporal para una niña de 8 años silenciosa y poco cooperativa. Estaba mirando fijamente el suelo de linóleo sucio y rayado, completamente ajena a las luces zumbantes y los teléfonos que sonaban a mi alrededor. Entonces la pesada puerta de madera se abrió. Entró un hombre. Parecía tener unos 50 años. Llevaba una chaqueta de pana marrón descolorida y ligeramente grande con parches de cuero cosidos en los codos, y su cabello era un desorden salvaje y despeinado de rizos grises. Parecía un poco confundido, sostenía un paraguas negro goteando y miraba alrededor del mostrador de recepción vacío. Este era Edward Cole. Más tarde supe que era voluntario los martes por la tarde, llevando a personas mayores del centro comunitario local a sus diversas citas médicas. Se había equivocado de camino buscando el ascensor principal y de alguna manera terminó en el ala de servicios infantiles. Se quedó en la entrada por un largo momento, el agua goteando de su paraguas al suelo, y luego sus ojos se posaron en mí. Estaba acurrucada en la silla de plástico, pequeña, silenciosa y aterrorizada. La mayoría de los adultos habrían desviado la mirada torpemente, fingido que no me veían, o me habrían dado esa horrible y sofocante sonrisa de falsa simpatía. Edward no hizo nada de eso. Simplemente caminó lenta y deliberadamente por la habitación, sacudió su paraguas y se sentó en la silla de plástico justo al lado de la mía. No dijo hola. No preguntó mi nombre ni por qué estaba allí. Simplemente se sentó, notablemente cómodo en el pesado e incómodo silencio. Después de un minuto completo de escuchar la lluvia golpear la ventana, metió la mano en el bolsillo gastado y profundo de su chaqueta de pana y sacó un pequeño objeto plegable. Era un juego de ajedrez magnético de tamaño de viaje, barato. Lo abrió, apoyándolo con cuidado sobre sus rodillas. Las piezas eran diminutas, hechas de plástico blanco y negro astillado. Preparó meticulosamente el tablero, tomándose su tiempo para colocar cada pieza exactamente en el centro de su casilla. Luego finalmente me miró. Sus ojos eran cálidos, increíblemente penetrantes y totalmente tranquilos. ¿Sabes jugar al ajedrez?, preguntó. Su voz era un murmullo bajo, constante y reconfortante que sonaba como un motor silencioso. No hablé. Solo moví la cabeza lentamente, con cautela. Eso está perfectamente bien, dijo, sin perder el ritmo. Puedo enseñarte. Las reglas son muy simples, pero entender el juego lleva toda una vida. No me obligó a hablar. No me preguntó por mis padres. Simplemente empezó a explicar las piezas. Me mostró cómo los peones se movían un paso a la vez. Explicó cómo el alfil se deslizaba por el tablero completamente en diagonal. Y luego tomó el caballo. Este es especial, murmuró, haciendo rodar el pequeño caballo de plástico entre sus dedos ásperos. El caballo no se mueve en línea recta como todos los demás. Se mueve en forma de L. 2 pasos hacia adelante, 1 paso hacia un lado. Es la única pieza en el tablero que puede saltar sobre las demás cuando está atrapado. Sobrevive siendo completamente impredecible. Nos sentamos en esa sombría sala de espera durante 45 minutos. Tentativamente moví las piezas, haciendo movimientos terribles e ilógicos, y él me corrigió suavemente sin hacerme sentir estúpida o rota. Por primera vez en largos y agonizantes meses, sentí que mis hombros tensos se relajaban. Sentí que una pequeña fracción microscópica del hielo sólido en mi pecho comenzaba a derretirse. Cuando mi trabajadora social finalmente regresó a la sala, disculpándose ruidosamente y sosteniendo mi grueso expediente para llevarme, Edward se levantó. No solo se despidió cortésmente. Empacó el juego de ajedrez, lo metió en su bolsillo y me tendió la mano. Le tendí la mano y la estreché. Su agarre fue firme y cálido. Mantén la vista en el centro del tablero, niña, dijo. Pensé que nunca lo volvería a ver. La gente siempre se iba. Esa era la única regla de mi vida. Pero exactamente una semana después, Edward Cole apareció en el sombrío hogar grupal al que me habían trasladado.
Había pasado la semana llenando una montaña de verificaciones de antecedentes y había solicitado oficialmente derechos de visita. Trajo el juego de ajedrez magnético. Trajo una tarjeta de biblioteca que había tramitado a mi nombre. Volvía cada semana. Durante 8 meses seguidos, se sentó conmigo en silencio en el porche, moviendo piezas por el tablero, ganándose mi confianza un martes tranquilo a la vez. Cuando tenía 9 años, me sentó en los escalones de madera del hogar grupal y me dijo que había solicitado formalmente adoptarme. Me miró a los ojos y me preguntó si quería ir a vivir con él para siempre. Dije que sí. Fue la primera palabra que pronuncié en voz alta en más de un año. Crecer con Edward Cole fue el polo opuesto exacto de todo lo que había conocido en mi corta y caótica vida. Vivíamos en una casa modesta, ligeramente con corrientes de aire, de color crema, en una tranquila calle arbolada. La casa siempre, sin falta, olía a madera de cedro cálida, libros de bolsillo viejos y cualquier sopa abundante que estuviera hirviendo en la estufa. Era un hombre profundamente silencioso, intensamente intelectual y ferozmente, silenciosamente protector conmigo. Conducía un sedán destartalado de 15 años con una abolladura masiva y vergonzosa en el parachoques trasero que se negaba a arreglar. Usaba su ropa hasta que prácticamente se caía a pedazos por las costuras, remendando él mismo los codos de sus suéteres. Cortaba su propio césped con un viejo cortacésped manual y arreglaba su propia fontanería para ahorrar unos dólares. Vivió una vida de absoluta simplicidad sin concesiones, pero me dio el mundo entero. No solo me dio un techo. Me enseñó a vivir. Me enseñó a leer críticamente y a cuestionar todo. Me enseñó a debatir lógicamente sin perder la calma. Cuando en la escuela secundaria decidí que quería ser abogada, específicamente para ayudar a niños atrapados en el mismo sistema roto del que apenas había escapado, no pestañeó. Simplemente me compró libros más grandes. Cuando llegó el momento de la universidad, me senté en la mesa de la cocina con una pila de solicitudes de préstamos, aterrorizada por la aplastante deuda que estaba a punto de asumir solo para obtener una educación. Edward entró en la cocina, deslizó un sobre de manila liso y sin etiquetas sobre la madera gastada de la mesa y me dijo que guardara los bolígrafos. Mi matrícula ya estaba pagada. Pagó mi licenciatura completa en efectivo. Unos años más tarde, pagó la facultad de Derecho en efectivo. Nunca se quejó, nunca actuó como si fuera una carga financiera y nunca pidió una pizca de gratitud. Simplemente quería que tuviera las herramientas inquebrantables para construir una vida que nadie pudiera volver a quitarme. Y construí esa vida. Aprobé el examen de la barra en mi primer intento. Me convertí en una abogada de derecho familiar implacable y altamente efectiva, especializada en proteger a niños vulnerables. Edward estaba sentado orgullosamente en la primera fila cuando juré oficialmente, vistiendo su mejor traje, ligeramente apolillado, sonriendo con una inmensa y tranquila satisfacción. Pero la vida es increíblemente frágil, y el tiempo eventualmente se lleva todo. Cuando tenía 29 años, Edward enfermó. Fue rápido, brutal e imparable. Falleció pacíficamente un domingo por la noche, acostado en su propia cama, sosteniendo mi mano hasta el último segundo. El funeral fue pequeño, sin fanfarrias, solo yo y algunos de sus viejos amigos del centro comunitario de pie alrededor de la tumba. Estuve allí bajo la lluvia torrencial, sintiendo que me habían arrancado el corazón violentamente del pecho, pero no estaba rota. Él me había forjado para ser una superviviente permanente. 2 semanas después del funeral, cuando la casa estaba agonizantemente silenciosa, recibí una llamada de un abogado llamado David, que se ocupaba de la ley de sucesiones local. Me pidió que fuera a su oficina del centro para finalizar el testamento de Edward. Fui vestida con un sencillo vestido negro, esperando firmar la escritura de la modesta casa de color crema y quizás cerrar una pequeña cuenta corriente básica para cubrir los gastos del funeral. David me sentó en una lujosa silla de cuero, deslizó una pesada cartera de cuero sobre su enorme escritorio de caoba y me miró con una expresión muy seria y calculadora. Edward era un hombre increíblemente reservado, dijo David en voz baja, entrelazando sus dedos. Me dio instrucciones estrictas y legalmente vinculantes de no revelarle la verdadera extensión de su cartera hasta que hubiera fallecido. Fruncí el ceño con confusión, tirando del grueso archivador hacia mí y abriendo la portada. Miré las páginas de densos documentos financieros, complejas estructuras fiduciarias y cuentas de inversión diversificadas.
Los números literalmente se emborronaron ante mis ojos. Edward Cole aparentemente había heredado una enorme suma de dinero de su propio abuelo en la década de 1970. Nunca tocó un solo centavo del capital. En cambio, invirtió fuertemente en fondos indexados, compró discretamente bienes raíces comerciales en barrios en desarrollo y dejó que el interés compuesto se descontrolara por completo durante 4 décadas. Pasé con manos temblorosas a la página de resumen final en la parte trasera del archivador. Dejé de respirar. El patrimonio neto total del patrimonio, dejado completamente a mí sin absolutamente ninguna condición ni ataduras, era de $5 millones. $5 millones. Me recosté en la silla de cuero, mi mente girando violentamente fuera de control. El hombre que pasaba sus tardes remendando sus propias chaquetas de pana y conducía un coche que sonaba como un cortacésped roto había sido un multimillonario. Vivió exactamente como quería, completamente despreocupado por el estatus, el lujo o las opiniones de los demás. Y dejó todo su enorme imperio a una niña rota y silenciosa que encontró mirando un suelo en una oficina de servicios infantiles. Me dio el regalo definitivo, la libertad absoluta e intocable. Pero la riqueza multigeneracional como esa es un faro cegador en la oscuridad. Y no pasó mucho tiempo para que los buitres olieran el dinero en el agua. 6 semanas después de que el patrimonio fuera presentado y liquidado oficialmente en el Tribunal de Sucesiones, la vida tranquila y pacífica que yo misma había construido meticulosamente fue interrumpida violentamente. Cuando se transfiere un patrimonio grande, se convierte en un asunto de registro público. Cualquiera que sepa exactamente qué bases de datos del condado buscar y a qué secretarios preguntar puede ver las presentaciones. Estaba sentada en la pesada mesa de roble de mi apartamento una lluviosa tarde de martes, bebiendo una taza de café negro y revisando un denso escrito legal para un cliente de divorcio particularmente desagradable. El apartamento estaba completamente en silencio, salvo por el sonido de la lluvia golpeando las grandes ventanas de cristal con vistas a la ciudad. Entonces hubo un golpe fuerte y agresivo en mi puerta principal. No era un golpe amistoso. Era el golpe pesado y autoritario de alguien que estaba haciendo un trabajo que no disfrutaba particularmente. Caminé, miré por la mirilla y vi a un hombre con un portapapeles. Era un notificador. Abrí la puerta. Pidió confirmar mi identidad, me entregó un grueso y pesado sobre de Manila, me pidió mi firma en su tableta digital y se alejó por el pasillo sin decir una palabra más. Cerré la puerta con llave, volví a la cocina bien iluminada y arranqué la lengüeta de cartón de la parte superior del sobre. Saqué una pila masiva de documentos legales unidos por un pesado clip metálico. En la parte superior de la primera página, impresos en negritas e innegables letras negras, estaban los nombres de los demandantes, Frank y Brenda, mis padres biológicos. Se me revolvió el estómago al instante. El café caliente que acababa de beber se convirtió en ácido ardiente en la parte posterior de mi garganta. La reacción física fue inmediata, violenta y completamente involuntaria. Se me apretó tanto el pecho que apenas podía respirar. Mi visión se redujo a un túnel oscuro. Y durante 3 agonizantes y sofocantes segundos, no fui una socia principal de 30 años en un bufete de abogados. Tenía 8 años de nuevo, congelándome en un banco de madera en una estación de autobuses Greyhound, esperando a una madre que nunca regresaría. Agarré el borde de la encimera de granito de la cocina hasta que mis nudillos se pusieron completamente blancos, forzándome a respirar lenta y profundamente. Empujé violentamente a la niña aterrorizada de 8 años de nuevo al oscuro sótano de mi mente y cerré la puerta con llave. Obligé a mi cerebro de abogada analítica y despiadada a tomar el control. Extendí los papeles sobre la encimera y leí la petición. Mis padres biológicos me estaban demandando oficialmente por la cantidad total de $5 millones del patrimonio de Edward. Las afirmaciones legales que hacían no eran solo agresivas, eran creativamente absurdas. Argumentaron que debido a que Edward era un hombre soltero cuando me adoptó, los procedimientos de adopción habían eludido de alguna manera los estrictos protocolos estatales de custodia estándar. Afirmaron que nunca habían consentido formalmente la terminación de sus derechos parentales, argumentando que estaban pasando por una grave crisis de salud mental en ese momento y no estaban en su sano juicio. De hecho, tuvieron la descarada audacia de argumentar que, como mis parientes biológicos más cercanos, compartían un vínculo de sangre inquebrantable que anulaba un decreto de adopción defectuoso.
Lo que significaba que todo el patrimonio debería revertir legalmente a un fideicomiso administrado por mi familia biológica original. Miré la dirección de remitente impresa en el sobre. Era una casa en Beaver Creek, Ohio. Vivían exactamente a 20 minutos de mi oficina. Durante 22 años, habían vivido a 20 minutos en coche de donde me habían abandonado en el frío helado. Habían estado así de cerca todo el tiempo. Nunca contrataron a un investigador privado para buscarme. Nunca llamaron a los servicios infantiles del condado para comprobar si estaba segura. Nunca les importó si estaba muerta, viva o viviendo en las calles hasta que hubo $5 millones sobre la mesa. Solté la pesada pila de documentos legales sobre la encimera de granito. Ya no temblaba. No estaba triste. No estaba traumatizada. El trauma residual persistente de la niña abandonada se evaporó por completo, reemplazado instantáneamente por una furia fría, calculadora y absoluta. La descarada audacia, la descarada, asquerosa e inimaginable codicia me heló la sangre. Querían una pelea. Querían arrastrarme a un tribunal y desangrarme. Pero no tenían absolutamente ninguna idea de a quién acababan de arrastrar al ring. Antes siquiera de que tuviera la oportunidad de redactar una sola respuesta legal a su ridícula demanda, la situación escaló de una frívola molestia legal a una extorsión criminal descarada. Era una tarde de jueves, 2 días después de que el notificador hubiera llamado a mi puerta. Había trabajado hasta tarde en el bufete, terminando una declaración, y el garaje de estacionamiento subterráneo de mi edificio de oficinas estaba mayormente vacío. Las paredes de concreto resonaban con el sonido de mis tacones mientras caminaba hacia mi coche. El aire estaba húmedo y olía fuertemente a gases de escape. Al doblar la esquina hacia mi plaza de aparcamiento designada, me detuve. Recostado casualmente contra la puerta del lado del conductor de mi coche estaba Esteve, mi hermano de oro. Llevaba otro de sus trajes llamativos y demasiado a medida, revisando su teléfono sin pensar. Cuando escuchó mis pasos, levantó la vista, se metió el teléfono en el bolsillo y sonrió. Era el tipo de sonrisa grasienta y segura que me ponía la piel de gallina. «Hola, Alice», dijo Esteve, su voz resonando ligeramente en el garaje vacío. «¿Cuánto tiempo sin verte? Te ves muy bien. Ese traje parece que costó más que mi primer coche». No me inmuté. No di un paso atrás. Me detuve exactamente a 6 pies de él, agarrando el asa de mi maletín de cuero. «Aléjate de mi coche, Esteve», dije. Mi voz era baja, plana y completamente desprovista de cualquier calidez familiar. «Si quieres hablar conmigo, puedes hacer que tu abogado de segunda categoría programe una cita con mi secretaria». Esteve soltó una carcajada fuerte y burlona, levantando las manos en el aire. «Vamos, hermana mayor». «No seas así», se burló, empujándose del costado del coche y dando un paso lento hacia mí. «Somos familia. La sangre es más espesa que el agua, ¿verdad? Mamá y papá están muy confundidos con toda esta situación. Están heridos. Sienten que este viejo te manipuló. Y honestamente, estoy de acuerdo con ellos. $5 millones es mucho dinero para dejar a un niño callejero. Hace que la gente haga preguntas». Simplemente lo miré. La pura prepotencia que irradiaba era prácticamente tóxica. «¿Qué es exactamente lo que quieres, Esteve?», pregunté, yendo directamente al grano. «No tengo tiempo para tu actuación de teatro aficionado». Su sonrisa grasienta desapareció, reemplazada por una mirada dura y codiciosa. Dio otro paso más cerca, bajando la voz a lo que claramente pensó que era un tono intimidatorio. «Queremos la mitad, Alice. $2.5 millones. Transfieres el dinero a una cuenta fiduciaria a nombre de mamá y papá antes de fin de mes y retiramos la demanda por completo. Nos vamos y nunca más tendrás que vernos la cara. Es una victoria para todos». «¿Y si me niego a tu generosa oferta?», pregunté, mi voz completamente inexpresiva. Esteve se inclinó más cerca. «Si te niegas, las cosas se van a poner muy feas muy rápido para ti. Ya he redactado un correo electrónico a 3 importantes periódicos locales y 2 blogs legales.
Les voy a contar exactamente cómo una socia principal de un prestigioso bufete de abogados de derecho familiar manipuló agresivamente a un anciano senil en sus últimos días para reescribir su testamento y eliminar sus obras de caridad. Te voy a pintar como una abogada depredadora y codiciosa que se aprovechó del abuso de ancianos. Tu bufete de abogados te despedirá antes del almuerzo para evitar la enorme pesadilla de relaciones públicas. Toda tu reputación profesional será completamente destruida. Nunca más ejercerás la abogacía en este estado. Así que, Alice, ¿qué va a ser? ¿Quieres ser rica y desempleada, o quieres pagar el impuesto familiar y mantener tu perfecta pequeña vida? Lo miré. Vi el pánico que se escondía justo detrás de sus ojos arrogantes. Miré la colonia barata que llevaba y el ligero temblor en sus manos. Estaba mintiendo, pero también estaba desesperado. Intentaba extorsionarme $2.5 millones en un garaje. No grité. No lo amenacé de vuelta. Simplemente saqué las llaves del coche de mi bolsillo, presioné el botón de desbloqueo y vi cómo parpadeaban los faros. Muévete, dije suavemente. Esteve parpadeó, claramente esperando que entrara en pánico, discutiera o negociara. ¿Crees que estoy bromeando?, espetó, su voz subiendo de frustración. Arruinaré tu vida, Alice. Lo rodeé, abrí la puerta de mi coche y tiré mi maletín al asiento del pasajero. No puedes arruinar una vida en la que no tienes absolutamente ninguna parte, Esteve, dije, mirándolo por encima del techo del coche. Te sugiero que les digas a tus padres que guarden el dinero que les quede. Lo van a necesitar para su abogado de defensa criminal. Entré en mi coche, cerré la puerta y salí del garaje, dejándolo allí de pie entre los gases de escape. Me habían entregado el motivo. Ahora necesitaba la prueba. A la mañana siguiente, entré en mi oficina, cerré la puerta con llave y bajé las persianas. Un colega mío, un litigante corporativo implacable llamado David, se había ofrecido a llevar el caso y aniquilar a mis padres como un favor personal. Lo rechacé. Me negué a esconderme detrás de un escudo. Si querían jugar sucio, quería que miraran al otro lado del pasillo y vieran exactamente contra quién estaban luchando. Pero no podía hacer todo el trabajo sucio yo sola. Cogí mi teléfono móvil y marqué un número que tenía cifrado de forma segura en mis contactos. Una mujer llamada Victoria respondió al segundo timbrazo. Victoria era una investigadora privada, pero no era una expolicía que seguía a cónyuges infieles. Era una excontable forense que solía rastrear dinero oscuro para fusiones corporativas masivas antes de trabajar por cuenta propia. Era fría, intensamente metódica y, sin duda, la persona más peligrosa que conocía con un portátil. Le dije que necesitaba una inmersión completa y absoluta en Frank, Brenda y Esteve. Quería registros financieros, deudas ocultas, socios conocidos y extractos bancarios. Pero, lo que es más importante, le dije que necesitaba que retrocediera. Necesitaba que sacara todos los registros públicos y privados relacionados con mis padres desde exactamente 6 meses antes de que me abandonaran hasta 2 años después. Quería saber su plan exacto. Mientras Victoria investigaba los archivos digitales, yo necesitaba ver la realidad de su situación con mis propios ojos. En un litigio, si no entiendes fundamentalmente la verdadera motivación de tu enemigo, estás volando completamente a ciegas. El intento desesperado de extorsión de Esteve en el garaje demostró que estaban en pánico. Necesitaba saber por qué. Esa tarde de sábado, me puse una chaqueta oscura, cogí las llaves del coche y conduje hasta Beaver Creek. Encontré la dirección que figuraba en los expedientes judiciales. Era un barrio suburbano en decadencia y profundamente deprimido, el tipo de lugar donde los céspedes están completamente cubiertos de malas hierbas. La pintura se desprendía violentamente de los revestimientos de las casas y las luces de la calle parpadeaban constantemente. Aparqué mi coche 2 manzanas más abajo, sentada bajo la sombra profunda y pesada de un viejo roble moribundo, y simplemente observé su casa. Estuve allí en silencio durante 1 hora. La casa parecía oscura y miserable. Justo cuando estaba a punto de poner el coche en marcha y regresar a la ciudad, un vehículo giró agresivamente la esquina. Era un Porsche negro azabache nuevo. El motor rugió, un sonido profundo, molesto y agresivo que destrozó violentamente la tranquilidad del barrio.
El Porsche se detuvo bruscamente en el agrietado camino de hormigón de la casa de mis padres, aparcando en diagonal sobre el césped muerto. La puerta del conductor se abrió rápidamente y Esteve salió. Esta vez no llevaba traje. Parecía frenético, despeinado y aterrorizado. La puerta principal de la casa en decadencia se abrió de golpe antes de que él siquiera llegara a los escalones. Frank salió, luciendo increíblemente viejo, desgastado y exhausto, con los hombros severamente encorvados. Brenda lo siguió de cerca, envolviendo una barata chaqueta de punto a cuadros firmemente alrededor de sus delgados hombros para protegerse del frío. Bajé la ventanilla una fracción de pulgada para escuchar. Te dije absolutamente que no trajeras ese coche aquí, siseó Frank, su voz resonando claramente por la calle tranquila y vacía. Es un coche de alquiler, viejo. Necesitaba parecer exitoso para una reunión con un cliente. Esteve respondió bruscamente, cerrando violentamente la pesada puerta del Porsche. Caminó de un lado a otro por el camino de entrada agrietado, pasándose una mano temblorosa por su cabello perfectamente peinado. Marcus me volvió a llamar hoy. Los intereses se están acumulando por horas. Si no consigues el dinero de esa demanda de Alice pronto, me van a romper las dos piernas y luego vendrán aquí y se llevarán la casa. Brenda se apresuró hacia adelante, agarrando desesperadamente el brazo de Esteve. Presentamos los papeles, Esteve. Contratamos al abogado que nos dijiste que contratáramos. Es su dinero, pero es nuestra sangre. La corte la hará llegar a un acuerdo para evitar el escándalo. Solo tienes que mantener a Marcus a raya un poco más. Por favor, danos unas semanas. Esteve le arrancó el brazo violentamente. Más le vale llegar a un acuerdo. 5 millones de dólares. ¿Quién demonios deja esa cantidad de dinero a un fugitivo? Volví a subir la ventanilla en silencio. Había oído más que suficiente. El panorama era completamente, perfectamente, cristalino. Esteve se estaba ahogando en aguas profundas. Había construido una vida de lujo totalmente falsa y vacía, acumulado deudas masivas e insuperables con personas altamente peligrosas, y sus padres estaban completamente desesperados por rescatar a su precioso hijo de oro. Veían mi herencia, el hermoso legado de Edward, como nada más que un billete de lotería ganador. Asumieron que yo era una víctima débil y traumatizada que les pagaría solo para que la pesadilla desapareciera. Puse el coche en marcha y me alejé. Ya no sentía ni una pizca de ira. Me sentía completamente quirúrgica. Exactamente 4 días después, Victoria entró en mi oficina. Llovía mucho afuera y su gabardina oscura goteaba agua sobre mi impoluto suelo de madera. No saludó. No ofreció una sonrisa de simpatía. Caminó directamente hacia mi gran escritorio de roble, abrió la cremallera de su bolso de mensajero de cuero, sacó una enorme y gruesa carpeta de manila amarilla y la dejó caer pesadamente justo en el centro de mi escritorio. El fuerte golpe resonó en la habitación silenciosa. Tenías toda la razón, dijo Victoria, acercando una silla y cruzando los brazos sobre el pecho. Su voz era plana, clínica y completamente desprovista de emoción. No te abandonaron solo porque fueran pobres o estuvieran desesperados. Te monetizaron. Dejé de teclear en mi portátil. El aire de la habitación se sintió de repente muy frío. Extendí la mano y abrí la gruesa carpeta. El primer documento que me miraba era una fotocopia granulada de un informe policial oficial presentado ante el departamento del sheriff del condado local. La fecha estampada en la esquina superior derecha me llamó la atención de inmediato. Era el 14 de febrero de 1994. Exactamente la misma noche que me dejaron sentada en la estación de autobuses Greyhound. Leí la sección narrativa, escrita en una vieja máquina de escribir. Los denunciantes, Frank y Brenda, declaran que su hija, Alice, de 8 años, huyó de casa aproximadamente a las 6 de la tarde. Los padres afirman haber buscado exhaustivamente en el vecindario, pero no pudieron localizar a la niña. Deseaban presentar un informe oficial de persona desaparecida. Susurré las palabras en voz alta, las letras con sabor a ceniza rancia en mi boca. ¿Una fugitiva? Le dijeron a la policía que me había escapado. Sigue leyendo, dijo Victoria secamente, señalando el papel. Mira la descripción.
Bajé la vista hasta la sección de descripción física. Detallaba mi altura, mi peso y el exacto abrigo de invierno fino que llevaba. Y luego había una sección etiquetada notas adicionales proporcionadas por los padres. Los padres describieron a la niña como severamente problemática. Historial de fugas. Historial de arrebatos emocionales violentos y graves problemas de comportamiento incontrolables. La niña no coopera y es muy propensa a esconderse de las figuras de autoridad. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron las muelas del juicio. ¿Un arrebato violento? Yo era una niña increíblemente tranquila y asustada cuyo mayor problema disciplinario en tercer grado era leer un libro de la biblioteca debajo de mi escritorio durante una clase de matemáticas. Mintieron. Intencionalmente me pintaron ante la policía como una delincuente violenta para que las autoridades no me buscaran demasiado. Le dieron al departamento de policía agotado una excusa fácil para descartarme como una fugitiva problemática que simplemente no quería ser encontrada. Cubrieron completamente sus huellas para asegurarse de que nadie conectaría jamás a una niña abandonada encontrada en una estación de autobuses del centro con una fugitiva problemática reportada como desaparecida de los suburbios. Ese fue solo el primer paso para establecer la falsa narrativa, señaló Victoria, golpeando la pesada carpeta. Mira el siguiente documento. Mira lo que hicieron después. Pasé a la siguiente sección del grueso expediente. Era un contrato denso y muy detallado de una compañía de seguros de nivel medio con sede en Chicago. Era una póliza de seguro de vida integral. Miré la fecha en que se firmó. La póliza se contrató exactamente 18 meses antes de que me dejaran en la estación de autobuses. La parte asegurada era yo, Alice. Los únicos beneficiarios eran Frank y Brenda. ¿Aseguraron a un niño? Pregunté, mirando a Victoria, mi mente luchando por procesar la pura depravación de ello. No es del todo infrecuente obtener pequeñas pólizas de entierro para niños, explicó Victoria, su voz permaneciendo totalmente neutral. Pero mira los complementos específicos que solicitaron. Mira las cláusulas de contingencia altamente específicas por las que pagaron extra. Deslicé mi dedo por el denso texto legal hasta que llegué a una sección resaltada en brillante. La póliza incluía una cláusula de contingencia rara y específica para un pago total en caso de una desaparición prolongada que cumpliera el umbral legal de muerte presunta. Sentí un sudor frío en la nuca. Pasé rápidamente a la última página de la carpeta. Era una fotocopia limpia de un cheque bancario compensado. Tenía fecha exacta de 2 años y un mes después de la noche helada en la estación de autobuses. El cheque estaba a nombre de Frank y Brenda. La cantidad total impresa en la línea era de $62.000. Miré los números. $62.000. Dejé que la horrible realidad de esos dígitos me invadiera por completo. No se fueron porque no pudieran alimentarme. Lo planearon. Contrataron metódicamente la póliza. Esperaron a que terminara el periodo de espera. Me llevaron a una estación de autobuses, me tiraron como basura, condujeron directamente a una comisaría para presentar un informe falso, y luego esperaron 2 agonizantes años para declararme legalmente muerta. Cometieron un fraude masivo de seguros. Literalmente vendieron mi vida, mi seguridad y mi cordura por $62.000 para saldar sus viejas deudas y mantener cómodo a su preciado hijo de oro, Steve. Cerré la carpeta. No me sentía rota. Sentí una sensación de claridad aterradora. Me habían entregado un arma cargada. Todo lo que tenía que hacer era apretar el gatillo delante del juez. Volvemos al presente, la sala de la honorable jueza Eleanor Vance. Las pesadas puertas de madera estaban completamente cerradas, sellándonos dentro de un espacio donde solo la fría y dura ley importaba. Me senté sola en la mesa de la defensa. Al otro lado del pasillo, Frank, Brenda y Steve estaban completamente en silencio detrás de su abogado contratado, Roger. Roger estaba de pie en el podio, con confianza, abotonándose su chaqueta ligeramente brillante con un movimiento experto de la muñeca. No me miró. Miró directamente a la jueza, mostrando una sonrisa inapropiada y confiada. Su señoría, estamos aquí hoy para corregir una profunda y desgarradora injusticia, comenzó Roger, su voz resonando dramáticamente en los paneles de madera. Mis clientes, Frank y Brenda, son los padres biológicos de la demandada.
Comparten un profundo lazo de sangre, un imperativo biológico inquebrantable. Es nuestra firme afirmación que el difunto Edward Cole, mientras actuaba como tutor, eludió por completo los protocolos legales de custodia estándar. Debido a este defecto fatal en la documentación, mis clientes mantienen firmemente su estatus como los parientes más cercanos legítimos. Por lo tanto, la herencia dejada por el señor Cole debería ser justa y legalmente colocada en un fideicomiso administrado por su familia biológica original. Escuché todo su discurso, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo. Fue una obra maestra absoluta de ficción legal. Desesperadamente lanzaba palabras clave emocionales contra la pared, rezando para que algo se pegara. Habló interminablemente sobre los valores familiares. Habló sobre la trágica separación de una niña de sus padres amorosos. Pintó agresivamente a Frank y Brenda como víctimas afligidas y desesperadas de un sistema legal profundamente defectuoso. Detrás de él, Steve se reclinó en su silla de madera. Cruzó una pierna sobre la otra, ajustándose su ostentoso reloj de oro. Me lanzó una mirada y volvió a sonreír. ¿Es ese el total de su argumento legal, señor Roger?, preguntó la jueza Vance. No parecía impresionada en lo más mínimo. Creemos firmemente que el vínculo biológico anula un decreto de adopción que se finalizó sin la presencia explícita de mi cliente, su señoría, dijo Roger, inflando el pecho con orgullo. La jueza Vance dirigió su mirada penetrante hacia mí. Señorita Cole, su respuesta a estas afirmaciones. Me puse de pie lentamente. No me apresuré. Organicé perfectamente mis expedientes sobre la mesa. Miré a Roger. Luego miré a Brenda y Frank. Ellos me devolvieron la mirada, sus ojos codiciosos y hambrientos, esperando que me derrumbara bajo la inmensa presión. Todavía pensaban que era la niña silenciosa de 8 años que no sabía cómo defenderse. Su señoría, dije. Mi voz era firme y completamente desprovista de emoción. El argumento del consejo contrario no solo es legalmente defectuoso. Es fundamentalmente absurdo. Dirijo la atención del tribunal a la prueba en mi escrito de respuesta. El decreto oficial de adopción del condado fechado en octubre de 1996. Sostuve el documento para que todos pudieran verlo. Según la ley del estado de Ohio, la finalización de una adopción legal rompe permanentemente todos los lazos legales, derechos y privilegios de los padres biológicos. Legalmente se les considera completos extraños para mí. No tienen derecho a solicitar visitas, no tienen derecho a reclamar la custodia y absolutamente ningún derecho a impugnar un testamento legalmente válido ejecutado por mi padre adoptivo. Observé cómo la falsa confianza de Roger comenzaba a desmoronarse rápidamente. Cambió nerviosamente su peso de un pie a otro. Además continué, dando un paso desde detrás de mi mesa. La afirmación de que no estuvieron presentes para la terminación de sus derechos parentales es una cuestión de registro público absoluto. No estuvieron presentes porque me abandonaron en una estación de autobuses Greyhound en 1994 y nunca regresaron. El Estado terminó sus derechos debido a negligencia grave y abandono total. No pueden ahora, 22 años después, reclamar un derecho legal a una herencia de $5 millones simplemente porque compartieron mi ADN. Hablé durante exactamente 10 minutos. Desmonté cada uno de los patéticos argumentos de Roger utilizando estatutos fríos y duros e innegable precedente legal. Cuando terminé mi refutación, miré hacia la mesa del demandante. La arrogante sonrisa de Steve había desaparecido por completo. Su pierna rebotaba nerviosamente debajo de la mesa. Los nudillos de Brenda estaban blancos mientras se agarraba al borde del banco. La jueza Vance asintió lentamente. La señorita Cole presenta un argumento muy convincente basado en hechos, señor Roger, sus afirmaciones parecen carecer de todo mérito. Su señoría, si me permite, balbuceó Roger, sacando un pañuelo de su bolsillo y secándose furiosamente la frente sudorosa. Simplemente buscamos una distribución equitativa. No he terminado, su señoría, interrumpí, mi voz cortando el creciente pánico de Roger. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Me incliné sobre mi mesa y recogí 3 carpetas increíblemente gruesas y selladas con seguridad que Victoria me había preparado. Caminé hacia el alguacil y se las entregué. Él llevó una directamente al juez y colocó la otra pesadamente sobre la mesa justo delante de Roger.
Su señoría, dije, de pie en el centro absoluto de la sala. Los demandantes han presentado una demanda altamente frívola en un intento desesperado de extorsionar dinero del patrimonio de mi padre. Pero ese es el menor de sus crímenes. Hoy he presentado como prueba un informe de investigación exhaustivo que detalla los eventos exactos del 14 de febrero de 1994. Roger abrió la pesada carpeta. Pasó a la primera página. Vi cómo el color se escurría rápida y completamente de su rostro, dejándolo con un aspecto enfermizamente pálido. La noche en que mis padres biológicos me abandonaron intencionalmente, condujeron directamente al departamento del sheriff del condado, declaré claramente. Presentaron un informe policial completamente falso, alegando que yo era una fugitiva problemática que había huido de nuestra casa. Falsificaron intencionalmente mi historial de comportamiento para asegurarse de que la policía local no me buscaría agresivamente. Frank jadeó ruidosamente. Fue un sonido agudo y gutural de puro terror. Brenda se cubrió la boca con ambas manos, con los ojos muy abiertos. No me detuve. Miré directamente a Esteve, clavando la mirada en el chico de oro que en ese momento veía como toda su vida falsa se evaporaba violentamente ante él. 18 meses antes de abandonarme, Frank y Brenda contrataron una póliza de seguro de vida integral sobre mi vida. La póliza incluía un anexo muy específico para un pago masivo en caso de una desaparición prolongada. Exactamente 2 años y un mes después de que me abandonaran en esa estación de autobuses, presentaron una reclamación afirmando que yo estaba legalmente muerta. La jueza Vance hojeó rápidamente la pesada carpeta. Sus ojos penetrantes escanearon la copia resaltada del cheque bancario compensado. Su expresión, generalmente una máscara perfecta de neutralidad judicial, se transformó instantáneamente en puro asco. Recogieron un pago de $62.000 libre de impuestos, afirmé, mi voz resonando en las paredes altas. No perdieron un hijo. Liquidaron un activo financiero. Cometieron fraude de seguros, hurto mayor y presentaron informes falsos a agencias federales y estatales. Construyeron sus cómodas vidas y financiaron el costoso estilo de vida de su hijo menor por completo con dinero de sangre. Y ahora han entrado en este tribunal federal para intentar robar al único hombre que realmente salvó mi vida. El silencio que siguió fue completamente sofocante. Fue el sonido distintivo de una trampa de acero cerrándose por completo. Roger estaba hiperventilando. Miró los documentos, miró a Frank y Brenda con puro horror, y luego miró suplicante a la jueza. Era un abogado astuto, pero no era un idiota. Se dio cuenta al instante de que sus clientes lo habían utilizado para facilitar una extorsión criminal y lo habían expuesto a una responsabilidad masiva y una posible inhabilitación. Su señoría, gritó Roger, su voz quebrándose violentamente. Arrojó la carpeta sobre la mesa, literalmente dando un gran paso lejos de sus clientes como si fueran radiactivos. No tenía absolutamente ningún conocimiento de esto. Ninguno en absoluto. Estos documentos nunca me fueron revelados. Mis clientes me mintieron. Siéntese, señor Roger, ordenó la jueza Vance, su voz sonando como un trueno. Roger se desplomó en su silla, secándose la cara sudorosa con ambas manos. Esteve se puso de pie de un salto. Esto es falso, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Ella falsificó esos papeles. Solo está tratando de quedarse con el dinero. Alguacil, asegure a ese hombre, ordenó la jueza Vance de inmediato. El alguacil se adelantó, colocando una mano pesada y autoritaria en el hombro de Esteve y obligándolo físicamente a sentarse. Esteve miró a sus padres, con los ojos muy abiertos por el pánico absoluto. Digan que es mentira. Papá, diles. Frank no podía hablar. Estaba mirando fijamente al suelo, con el pecho agitándose. Brenda sollozaba histéricamente en silencio, con la cara profundamente enterrada entre las manos. Sabían que todo había terminado. Todos los secretos oscuros y terribles que habían enterrado 22 años atrás ahora estaban directamente bajo las brillantes luces fluorescentes de un tribunal federal. La jueza Vance cerró la carpeta con violencia. Cruzó las manos y miró directamente a la mesa del demandante con puro veneno. En mis 30 años en el estrado, rara vez he visto una muestra de tan profunda y repugnante depravación, dijo la jueza Vance, su voz temblaba ligeramente con ira contenida.
Las reclamaciones presentadas por los demandantes quedan desestimadas con extrema parcialidad. Además, tomo oficialmente posesión de este expediente probatorio. Lo remito personalmente a la oficina del fiscal del distrito, así como a la unidad de investigación de fraude de seguros del Estado. Recomiendo encarecidamente un procesamiento penal inmediato tanto para Frank como para Brenda. Golpeó su pesado mazo de madera. El fuerte chasquido resonó en la sala como un disparo. Se levanta la sesión. La sala del tribunal estalló en un movimiento caótico instantáneo. Roger se apresuró frenéticamente a guardar su maletín, prácticamente corriendo por el pasillo central para alejarse de sus antiguos clientes. 2 agentes judiciales armados se movieron rápidamente hacia la mesa del demandante para detener a Frank y Brenda para un interrogatorio inmediato basado en las órdenes explícitas de la jueza. Empaqué tranquilamente mis cuadernos legales y mi portátil en mi maletín de cuero. Hice clic para cerrar el candado de metal. Al girar para caminar por el pasillo central, mi camino fue repentinamente bloqueado. Brenda se había apartado de los oficiales por un solo segundo. Se paró directamente frente a mí. Su rostro estaba manchado de rímel barato. Sus manos temblaban violentamente. Me miró y extendió su mano temblorosa, sus dedos flotando a solo unos centímetros de la tela de mi chaqueta de traje. Alice susurró, su voz rota y patética. Por favor, estábamos desesperados en ese entonces. No sabíamos qué más hacer. Eres mi hija. Tienes que ayudarnos. Por favor, no dejes que nos lleven. Buscaba desesperadamente una cuerda salvavidas. Esperaba que, en algún lugar, muy dentro de mi pecho, todavía hubiera una niña asustada de 8 años que solo quería que su madre la amara. Esperaba una gota momentánea de sangre compartida para salvarla de las devastadoras consecuencias de sus propias acciones horribles. Me detuve. La miré. No sentí ira. No sentí odio. Sentí un vacío abrumador y profundo. Estás completamente equivocada, dije, mi voz completamente plana y hueca. Tu hijo está sentado justo detrás de ti. La rodeé suavemente. No miré hacia atrás. Caminé por el largo pasillo alfombrado, abrí las pesadas puertas de madera y salí al amplio pasillo de mármol. Salí del enorme juzgado y me paré en los escalones de hormigón del frente. El cielo sobre la ciudad era de un azul brillante y cegador. El viento era cálido. Por primera vez en 22 años, respiré profunda y completamente, y el aire llegó hasta el fondo de mis pulmones. El peso fantasma que había cargado toda mi vida había desaparecido por completo. Finalmente era verdaderamente libre. 6 meses después, tomé una gran parte de la herencia y establecí oficialmente la Fundación Edward Cole, proporcionando representación legal pro bono de élite a niños atrapados en el sistema de cuidado de crianza. Me aseguré de que ningún niño tuviera que volver a sentarse solo en la oscuridad.